De Luna, con toda su fuerza en un signo de tierra, con la practicidad, tiene que ver precisamente con esta luna roja, en medio de la conjunción del Sol-Saturno, previo al eclipse está como marcando una pauta. Pues vamos a hablar hoy precisamente de este tema con nuestro querido Javier Aragón. Qué gustazo un domingo más contigo, querido Javier. Gusto es mío, Juan, gusto es mío. Muchas gracias también con un tema de negro. Mire, nos pusimos de acuerdo para la cita, para el velorio, porque este es un velorio con Saturno. Estamos listos para el velorio y sí, es una palabra que debemos emplear mucho por esta época, Juan, por este domingo preeclipse y empezar a enterrar una cantidad empezar a darle ya muerte. Sí, hacer uso de ese Saturno que va a ser el tema de hoy. Yo encantado, Juan, de estar aquí contigo un domingo más también, a toda la audiencia que nos van a ver, que ha tenido muy buena acogida, que también ustedes opinan con sus comentarios y demás. Qué delicia, qué alegría estar acá con un tema tan fascinante como un preeclipse. Un preeclipse. El negro, ¿no? Que en algunas culturas incluso es al revés, ¿no? El blanco, por ejemplo, para la cultura asiática, es más, tiene más carisma de pérdida porque no hay nada, mientras que en el negro está todos los colores integrados. Y eso es un poco la energía de Saturno, ¿no? En la energía de Saturno como regente de Capricornio, es la gran cúspide de la carta, es el medio cielo y como tal, lo que está marcando es toda la labranza, toda la siembra, todos los procesos que se han venido generando, que por fin salen a la luz y dejan huella en el mundo. Dejan huella. Sí, claro, tú ponías el ejemplo del velorio, pero fíjate que cuando se muere alguien también dejó una huella. No hay Sí. muerto malo, dicen por ahí, ¿no? Entonces vamos al velorio. So- Solo cosas buenas, pero en cierta medida es como todo el transcurso de una vida que se genera con una huella, con su obra. Y eso es Saturno, la obra magna, lo que vamos a dejar como humanos, eh, el aterrizaje de toda esta estructura espiritual que aterriza en cuerpos físico, eh, mental, emocional, vital, que está todo anclado en este esqueleto, en estos músculos, en esta sangre, que gracias a ese anclaje logra generar unos hechos y una labranza en esta tierra misma. Entonces, eso Saturno a veces desde lo espiritual no lo valoramos lo suficiente y lo importante que es, porque si no tuviéramos esta estructura, seríamos muy volátiles y al ser tan volátiles no tendríamos concentración, no generaríamos hechos. Exacto. Sobre todo que también tiene uno que tú dices, ¿no? No se le da como ese realce y si se le da, entonces se va mucho a la parte ya banal, a la otra sombra que es de Saturno, a la parte ya distinta e indiferenciada que no es reconocida dentro de la parte de la unicidad o de la parte divina, de la parte de luz. Yo siento, Juan, que este es un excelente momento, de este marzo, pero estos preeclipses nos van recordando lo importante y lo valioso que es el tiempo. Quizás lo que más se pone de presente es eso, el tiempo y el valor, el verdadero valor del tiempo. Saturno como buen regente del tiempo, Cronos. Entonces, desde ahí como que empieza a contarnos y a llevarnos esa cuenta regresiva y es como al mismo tiempo al analizar a ese Saturno con el Sol, al analizarlo con el nodo norte en un signo de finales, pues yo pienso que la palabra más fácil que le puede salir a Saturno y por donde va a empezar en la vida de muchos de nosotros en distintas situaciones es cómo se está empleando el tiempo, ¿no? Cómo se aprovecha el tiempo o qué se está haciendo con ese tiempo y cómo ese llamado, esa luz o esa conciencia, esa conjunción con el sol en Pisces, de ver hacia adentro y decir, oye, sí, ¿qué estoy haciendo con el tiempo? ¿Realmente esto me va a llevar en el tiempo a donde quiero estar o cómo quiero estar o cuál es la relación que tengo con el tiempo? ¿En qué estoy empleando el tiempo? ¿Cuál es mi calidad de tiempo? Y viceversa, empezar a ver, ¿estás entregando realmente calidad de tiempo o estás por estar? O todos esos eslabones que pueden surgir a través del tiempo, ¿no?
Los días veía una frase que decía, lo que no se hace con tiempo, el tiempo no lo respeta. ¿Sí? Lo que tú no lo haces con cariño, con paciencia, con entrega. Em, Fíjate cómo esto que estás poniendo en evidencia del tiempo, que tanto estamos desperdiciando el tiempo. El tiempo es un recurso, es un valor único. Es un recurso. ¿No? Y cuando lo desperdiciamos, no volvemos a tener esos tiempos. Eh, y esto es muy importante porque recordemos que en 10, 15, 20 o 30 años hay un Juan Carlos, hay un Javier frente a un espejo que nos va a decir, y entonces, ¿qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste? La gran pregunta de Saturno en Piscis, ¿no? La gran pregunta de Saturno y con el Sol en esa conjunción. ¿Qué has venido haciendo con el tiempo? ¿En qué empleas tu tiempo? Porque lo que tú mencionabas ahora, el avatar, el mameluco que tiene ese software, ese computador es muy delicado. Yo creo que es el más delicado de todos, Juan, el más costoso, el software de aquí. Porque si no lo empleas y si no lo pones a trabajar, eh, desperdicia el tiempo. Entonces se me va el tiempo y se me van los días y me ocupo en cosas que no me debo ocupar. Me ocupo en el vecino, me ocupo en el otro, ocupo el tiempo, Saturno, Sol en Piscis, ocupo mi energía en el afuera y ocupo en viendo aquí, en viéndole la vida a los demás y en viendo todo eso y no trabajo en mi energía, en mi solar, en mi Piscis, en mi estructura, en mi Saturno, ¿sabes? Entonces, cuando el tiempo empieza a proyectarse, por eso se dice que cuando el cerebro no está ocupado en algo, tiende a deteriorarse. ¿Y cómo se deteriora? Hablando mal del otro y hablando mal de acá y del uno y vive pendiente del afuera. Claro, cuando la persona no se ocupa, vive muy pendiente de los demás. Tiene tiempo para eso. A veces digo, ¿cómo es que les queda tanto tiempo? ¿Cómo hay tanto tiempo para eso, no? Si a veces las 24 horas del día no alcanza a subir, no alcanzo a subir short, no alcanzo a subir videos, oro, no me alcanza, no alcanza el tiempo a tocar los timbales. Y digo, ¿cómo el otro vive más pendiente de mí? ¿Cómo el otro sabe más a qué estoy haciendo o qué no? ¿En qué empleamos el tiempo con el otro? No sé si me comprendas, Juan. No, es que es precioso el tema porque además esto genera toda una reflexión, ¿no? ¿Qué tanto estoy invirtiendo mi tiempo, mi recurso, mi vida por el qué dirán, por agradar al otro, por estarme viendo con ojos que no son los míos, por Uy, estarme viendo con los ojos de mamá, de papá, de mis amigos, de mis colegas, por estar intentando referenciarme en que me den like al video o en que me digan cosas bonitas después del video, en lugar de estar utilizando el tiempo para realmente estudiar, analizar, profundizar, meditar en los procesos y sacar la versión de lo mío, en lugar de estar buscando si es aprobado o no es aprobado, ¿no? Lo estoy poniendo en el ejemplo del video, pero es que esa es nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces no terminamos entregando todos nuestros recursos a la felicidad de nuestra pareja, por ejemplo, o a la felicidad o a la sonrisa de alguien afuera, cuando en realidad estoy abandonándome, abandonando los proyectos personales, abandonando el coraje de poder sacar la versión de mi vida individual, los procesos de individualidad. Entonces, Saturno es un símbolo, es el símbolo de las fronteras del ego, de esa gran estructura que si la sofisticamos se convierte en la herramienta preciosa de la expresión del alma, pero que si la negamos y que si simplemente no creemos que sea valioso sostenerla en el tiempo, entonces, al negar esa estructura egoica, negamos procesos de individualidad y terminamos simplemente siendo usados por los otros, por los sueños de los otros, por las visiones de los otros. Trabajar sobre la sustancia propia, trabajar sobre mis gustos, mis necesidades, mi visión de vida, es focalizar la energía en esas fronteras de Saturno.
En algunas versiones de mitologías, tanto judeocristianas como sumerias y demás, hay un cuento que se repite mucho que es el del diluvio universal versus el arca. En Sí. un lado se llama Utnapishtim, en otro se llama Noé, en fin, pero son héroes que son llamados e invocados por una fuerza superior para que hagan un arca porque viene una gran inundación. Y pues normalmente Noé pues se niega y dice, pero ¿qué se le ocurre? ¿Acá qué va a llover? En Bogotá estamos en una montaña, o sea, ¿cuál es el problema? Y se niega al proceso hasta que a regañadientes lo inicia. Y cuando llega la gran inundación, pues flota con un animal de cada especie, en su yin yang de cada especie, y se salva, ¿sí? Pero este proceso es algo a los que todos estamos convocados. La vida desde muy temprano y sobre todo con los ciclos de Saturno que son cada 7 años. Cada 7 años es como si recibiéramos un mandato divino de haz un arca. Pero yo qué voy a hacer un arca, sí, mira, o estudia algo, aprende un arte, genera algún recurso, ¿sí? No, 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 yo qué voy a hacer un arca, yo estoy muy bien acá con papá y mamá, eso no va a pasar nada, ¿cuál diluvio? ¿Sí? Que hagas un arca. Entonces, ahí vemos cómo cuando somos jóvenes, niños, puber, adolescentes, la vida nos impone a nivel ya social que tengamos un colegio, un bachillerato, ¿sí? Un pregrado incluso, una especialización y demás. Bueno, o que aprendamos algo, pero muchas veces nos negamos y nos negamos a ese proceso de generar un arca. Cuando llega el diluvio, es decir, cuando llegan las situaciones de la vida, cuando ya no estamos bajo la sombra de papá y mamá, necesitamos flotar en ese diluvio, necesitamos saber que tenemos una serie de un arca, que sabemos quiénes somos, que sabemos que nos gusta o las matemáticas o la música o el arte o la ciencia y que tenemos un arte en nuestras manos y que podemos con ello incluso vivir, es decir, flotar en ese inconsciente colectivo. Eh, Eso es Saturno. Saturno es la capacidad que tengo para generar herramientas concretas en mi vida. ¿Para qué? Para crear esa arca que me permitirá flotar en el inconsciente colectivo, navegar y sacar adelante mis proyectos y mis procesos de vida. Mm. Y ahí es donde empieza a trabajar también mucho el tema miedo, porque Saturno, claro, Saturno de una u otra forma puede llegar a sentir o a darnos esa sensación de miedo, cuyo ingrediente es vital para que se haga un buen trabajo, porque eso justamente es lo que después hace sentir esa fuerza, haber vencido esas barreras, haber vencido esas murallas de miedo y decir, lo logré, lo pude. Si no hay miedo, pues no se vive eso. Si no siento ese miedo, si no siento ese reto de hacerlo, pues me va a dar igual como quiera que salga, sino que acompaña ahí. Creo que es el momento más reflexivo para lo que tú decías ahora, de ver si realmente estamos trabajando en esos proyectos propios. Y aquí hay algo que hay que decirlo, hay que puntualizar mucho. Conjunción Sol-Saturno en Pisces, de una u otra manera dice, ayúdese primero usted. Primero asegúrese usted, primero asegure su plan de vida, hágalo primero con usted. Hágalo primero y esto creo que desde la enseñanza, me imagino que te ha pasado también muchas veces, cuando damos algún tipo de tips o cuando damos algún tipo de referente acerca de alguna terapia psicológica o acerca de alguna terapia holística que pueda llegar a impactar en un consultante, siempre se recomienda hágalo en usted, ¿no? Vamos a ver el proceso de sanación o vamos a ver el proceso de perdón o vamos a ver el proceso de soltar o vamos a ver cualquier tipo de proceso que se pueda llevar a cabo. Primero, háganlo con ustedes en un algo que ustedes tengan pendiente para que se facilite el proceso de hacerlo con el consultante, ¿sí? Todo eso es bueno primero hacerlo nosotros. Pues yo creo que aquí es donde Saturno conjunción Sol en Pisces dice, maravilloso que todo eso que esté afuera, todas esas imágenes, lo que decías tú, imágenes de Pisces, que es típico, Neptuno también que está ahí, todas esas imágenes que estás viendo afuera, todos esos son distractores que de una u otra forma señalan un trabajo interno porque todavía Saturno no ha parido, todavía Saturno no ha asomado la cabeza, la va a asomar cuando llegue a Aries y todo este proceso. Entonces es como el momento de trabajar adentro y aquí hay dos fases, o me voy a hacerlo afuera
O me voy a trabajar afuera, me voy a trabajar en el vecino a que corra bien la ventana para que me pueda mirar bien, todo que hago todos los días, o me voy a trabajar allá o trabajo con mi ventana, trabajo con mi cortina, que es la que tengo más cerca. Tengo más cerca, Juan, mi ventana, mi cortina, y yo puedo elegir sobre mi ventana y sobre mi cortina. Siento que acá el trabajo es ese porque también se ve mucho, de hecho lo he notado este casi primer trimestre, diciembre, enero, febrero, mucho el trabajo de cómo hago para el otro y al otro, y es como ese tema pisciano, ¿no? Que he visto desde este lado, digo, claro, es la energía de cómo rescato, de cómo salvo, cómo le boto el flotador a mi mamá, a mi hermano, a mi primo, a mi este, a mi lo otro, cuando digo, la mejor forma de ayudarnos es empezar por uno mismo, porque si yo todavía no puedo flotar lo que tú mencionabas, si todavía mi barca tiene un cráter, todavía mi barca tiene una fisura, ¿sí? Tengo las alarmas encendidas de abandon ship, tengo las alarmas encendidas de abandone la nave y yo tratando de rescatar al otro que hasta a lo mejor está mejor, la tiene más clara que yo. A lo mejor el otro tiene más sentido y más sendero de hacia dónde va, ¿no? Típico de Piscis, ¿no? Hacerlo afuera, dentro de rescato me sacrifico, rescato al otro, que construir. Y como Saturno está en Piscis, como Saturno está en ese, ahora, si Saturno estuviera en Libra, pues uno lo ve diferente. O se analiza distinto el eclipse, se analiza distinto las energías disponibles por ahora. Sí, abandonen la nave que se está hundiendo. Sí, es que nosotros como seres humanos, como somos tan necesitados del entorno por haber nacido tan desvalidos, aprendemos desde el principio que solamente existe el externo entorno. Entonces, desde esa perspectiva, los anhelos de redención natos de Neptuno es como una necesidad, es un instinto de supervivencia, ese anhelo de redención de que todo esté bien. La primera opción que tenemos es vamos a redimir a alguien afuera, creyendo que de esa forma estamos haciendo algo adentro, pero muchas veces lo que sucede es que descuidamos, negamos la posibilidad de trabajar con el anhelo de redención propio y trabajamos hacia afuera, dizque salvando a alguien afuera, cuando en realidad pues nadie tiene ese poder. Si tú no te quieres salvar a ti mismo, nadie puede llegar a hacerlo desde afuera, porque es un proceso interno. Y cómo es de importante en este momento que tenemos ese Saturno terminando un ciclo, un gran ciclo de 29 años, 28, 29 años, cuando llega y entra en Pisces es donde empieza ya a, digamos, a hacer una síntesis de todo ese gran trabajo que hizo. Entonces es como el final de los tiempos. Saturno en Pisces es como una sensación de que el tiempo se agota, que el tiempo se acaba. Y esto sumado a una luna llena, que también es una cosecha y una luna llena con eclipse, es decir, roja, una luna roja, es como, y en Virgo, ¿no? Eh, digamos, el estado natural de Virgo es que el tiempo nunca alcanza para nada. El estado natural, o sea, una luna en Virgo, una planetas en Virgo, eso es como, sienten siempre que el día debería tener es 48 o 64 horas y con todo y eso no les alcanzaría, o no nos alcanzaría, me incluyo ahí. Uy. Sí, entonces en el eclipse y con Saturno terminando el tiempo, es como toda una evaluación que se está haciendo realmente del tiempo, de los recursos, de la destinación de la vida, como la estoy destinando, en qué medida es, más bien empiezo a crear mi propia arca para flotar o estoy simplemente llenando los huecos de las arcas vecinas Sí. para que es que floten ellos y yo hundiéndome, ¿no? Entonces, si no hay alguien adentro, y eso es lo que viene a decir Saturno, ¿quién está adentro? ¿Sí? Si no hay alguien adentro, pues entonces, ¿cómo pienso salvar a alguien afuera? Imposible. Yo necesito generar una estructura propia. Yo diría que ese es el gran llamado que hace una luna llena en tierra desde Pisces, que es no te olvides de la persona más importante que te ha acompañado desde que naciste y te va a acompañar hasta que fallezcas, y que en ese trayecto
la olvidas y la ignoras por estarle dando participación hacia afuera a otros individuos. Entonces, como yo diría que con Saturno en Pisces, ¿qué tanto, qué tanta buena caridad tienes con ti mismo? O sea, la caridad la das hacia afuera, pero cuando se trata de juzgarte a ti mismo, te das durísimo y entonces terminas, digamos, como volcado a tratar de sanar al pobre afuera, al indigente afuera, al perrito hambriento, al gatico tirado en la calle, cuando en realidad todo eso está mostrando es cuánta indigencia llevas dentro porque no eres capaz de abrazarte, de cuidarte, de contenerte, de consentirte, sino siempre te estás dando látigo porque no hiciste, porque no fuiste asertivo, porque te faltaron cosas, porque siempre quedaste a la mitad de las cosas, entonces te das látigo y látigo. O sea, la verdadera indigencia la tenemos que curar adentro, con el cuidado y la atención y el detalle amoroso con el que te hablas internamente, con el que te nutres, porque resulta que somos más duros con nosotros mismos que con cualquier persona afuera. Y esa parte que dices de la indigencia interna puede dar también la sensación, así como están acomodados los planetas ahora y las energías, puede dar la sensación de que no es suficiente todo lo que hago. Y sí, Juan, nunca va a ser suficiente, porque llenar afuera, si es un reto llenar adentro y trabajar en mí, llenar afuera voy a sentir que entre más ayudo al primo, entre más ayudo al hermano, entre más ayudo aquí, nunca es suficiente. Y hago esto y tampoco, y hago esto y tampoco, y los hijos o la pareja, y entonces va a haber esa sensación de que, ¿qué será lo que me hace falta? ¿Y ahora qué viene? ¿Ahora qué más viene? ¿Ahora qué más va a pasar? Y siento que el mundo se me acaba. Y claro, en Piscis el mundo se acaba. Con Saturno en Piscis, con el Sol, con el eclipse de luna roja, el mundo se acaba. ¡Ay, drásticos! Claro, hay que leer las líneas, entre líneas de lo que estamos diciendo que el mundo se acaba. Es un momento de empezar a entregar una cantidad de procesos que ya se deben acabar. Se necesitan acabar. Claramente este eclipse y este Saturno y este Sol en Pisces, todo lo que estamos viviendo es la invitación a cuánto vamos al velorio, lo que decíamos al inicio, qué es lo que vamos a enterrar de manera voluntaria, qué es lo que es el mejor momento oportuno para hacer cambios drásticos, cambios impactantes, cambios que diga, wow, en ese Saturno y en ese, y tomé la vocería, hice esto, hice lo otro. Es el momento de empezar a enterrar y no siempre, Juan, esperar hasta que la vida nos dé 5 o 7 vueltas, nos raspe la rodilla, esperar esa caída, para ahí sí levantarnos como Rambo, así todos locos y decir, uy, como que sí hay que cambiar, como que algo debo hacer, como que algo sí debo cambiar, siempre sí. No, aquí hay que adelantarnos al tiempo, hay que mirar cuál es y cómo saberlo, porque muchos de ustedes dirán, bueno, pero están hoy como muy poéticos, muy neptunianos, muy así. Sencillo. ¿Cómo me ocupo? ¿En qué ocupo mi energía? Estoy ocupando mi energía, Sol, Saturno en Piscis, en mí, en la estructura, en el yo. Estoy trabajando en mí. Estoy haciendo la tarea conmigo mismo porque si la estoy haciendo hacia afuera, si para mí es más importante lo que está pasando afuera con otra persona, bombillo rojo. Ese es un bombillo rojo. Cada uno evalúe. Esto es fácil, Juan, porque esto tampoco se necesita, tampoco compliquemos el panorama. Sencillo. Cada uno evalúe y mire, bueno, mi prioridad hoy, ¿quién es? Mi prioridad soy yo. Mi prioridad es lo que estoy, mi prioridad es eso. Si está así, siga así. No mueva nada, siga por esa ruta porque usted ya va enrutado. Entonces siga trabajando en usted, siga trabajando en su estructura, siga trabajando en lo que vamos a hacer, usted, si está trabajando en usted, quiere decir que usted ya es consciente de qué sombras y qué demonios debe enterrar, porque está haciendo un trabajo interno, entonces ya los tiene identificados. Está clarísimo. Si la importancia está fuera de mí, fuera de mi proyección, fuera de mi Saturno, fuera de mi piel, y tiene nombre propio afuera, y ese afuera tiene ID, además, bombillo rojo. Bombillo rojo porque hay una fuga energética. Estoy viendo el barco ajeno y mi timón está a la deriva.
Entonces, si mi timón está a la deriva, mi barco está girando como loco y me da la sensación a mí de que el mundo va muy rápido y va muy loco, cuando es mi barco el que está perdido. Mi barco es el que no tiene rumbo. Entonces, si mi barco está girando así, Juan, pues, y yo estoy dentro de él, pues me da la sensación de que afuera todo se está moviendo y no, cada uno está en su barquito, cada uno está en su ruta, cada uno está en su línea. Es más, hasta pueden estar anclados, pero el mío como no tiene gobernabilidad, entonces yo siento que el mundo está al revés. Es la sensación del efecto de cuando no trabajamos. Entonces es momento de aplicarnos más y soltar el trabajo de los demás que tienen su propio timonel, ¿no? Corcho en remolino. Mm. Sí, es una locura. Mira, sabes que hay otro tema que me parece interesantísimo, los procesos que se hagan en este momento con un Saturno saliendo de Piscis. Claro, va a tener un proceso de retrogradación ahí entre Piscis y Aries, como lo va a tener Neptuno, como lo está teniendo Mercurio Mercurio y y Venus. Venus, ¿sí? Que es como si estuvieran alistando esa grieta cósmica, el grado cero de Aries, por donde va a parirse un nuevo corazón, que es Neptuno, que se está pariendo una nueva forma de conexión, una nueva forma de contacto con el misterio, como se hizo en 1861, y que se va a dar ahora, y que por eso es como si todos los parteros que están allí haciendo que este corazón nazca van para atrás, van para adelante, y dicen que no falte esto, que no falte aquello. ¿Sí? Y Saturno terminando un tiempo en donde estamos un poco llamados a ver que el tiempo todo se lo lleva, pero también todo lo crea. Y entonces, desde esa perspectiva, no hay ni principio ni fin. Simplemente es entender que las cosas que tienen una fecha de caducidad se transforman en energía para generar un nuevo comienzo. Entonces es una ley fundamental de la física. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, de la misma forma, es entender que hay muchas cosas que ya cumplieron su ciclo. No porque seamos ni malos, ni el otro sea malo, ni mucho menos, ni que seamos insensatos, ni insensibles, ni nada de eso, sino que simplemente hay cosas, hay ciclos naturales. Y en la medida en que aceptemos los ciclos de las cosas, podemos soltar de mejor manera para abrirnos hacia una nueva posibilidad. Y en este momento con el eclipse tenemos una gran oportunidad, querido Javier, porque observemos que un eclipse de luna es que en pocas horas se hace toda una fase lunar. Es decir, en pocas Mm. horas pasa la luna de ser luna nueva, luna llena, ¿sí? Por eso algunos maestros y algunos gurús orientales dicen que en medio de un eclipse lunar uno no debería debería comer más bien cosas suaves y demás, porque como el ciclo es tan rápido, entonces si comes cosas de lenta digestión, pues entonces te puede hacer daño. Eso es lo que dicen, digamos, algunos gurús al respecto de en Oriente, ¿sí? Acá en Occidente yo puedo leer siempre las lunas llenas en eclipse como la gran posibilidad de que se vean frutos rápidamente de acciones que tomamos. Entonces, por eso veo un nivel de practicidad en una luna llena y más si es en Virgo, Mm. con eclipse de por medio, como que si yo tomo una decisión en estos momentos, va a ser más fácil soltar el proceso y porque voy a ver sus cualidades prácticas, sus cualidades de eficiencia. Y cuando logro verlo, digo, "Ps, qué bobada seguir en ese círculo". ¿Sí? Entonces me ayuda, es como si tuviera un empujón de la naturaleza poder tomar decisiones concretas de cierres, de finales, en medio de un eclipse de luna. Un eclipse de luna es simplemente que la Tierra tapa la luz del Sol y entonces la Tierra absorbe toda la gama azulosa y deja toda la gama roja, que es la que se termina reflejando en la luna. Pero en esos procesos, la parte roja es como la oscuridad que tiene la luna entre la luna nueva y la luna llena. em, que es un proceso que se hace en más o menos 4 horas, que normalmente se hace en la naturaleza en 28 días y que cuando lo miramos por una progresión se haría en 28 años. Entonces, por esa razón, hacer, eh, tomar determinaciones
importantes en la vida, previos al eclipse y con un Saturno-Sol, puede ser realmente constructivo. Ahora, esto no implica que lo constructivo, lo práctico y la teleología que hay de fondo en todo esto eh, sea ya el centro y el objetivo de un proceso de Sol-Saturno y de eclipse. No, resulta que como seres sensibles que somos, el Sol-Saturno llora la pérdida de cosas. El Sol-Saturno más la Luna por ahí es como me duele la aridez de la vida. Me duele que el mundo sea tan crudo, tan pesado, tan denso. ¿Sí? Es decir, también necesitamos apreciar y sensibilizarnos al dolor que genera todo el proceso. Como seres humanos nos encantan los inicios, pero nos duelen profundamente los finales, las despedidas. Y por el hecho de que tengan un sentido no dejan de doler. ¿Sí? Lo que pasa es que puedo dejar de sufrir por el proceso, pero el dolor está activo. ¿Sí? Entonces también es importante entender que podemos llenarnos de sentido y de teleología al respecto de los aspectos Sol-Saturno y todo lo que ha hecho Saturno en Pisces desde el 2023, que es precioso realmente la construcción que ha dejado. Pero el dolor, la aridez, la sensación de soledad, la sensación de que estoy solo en este proceso, de que necesito construirme solo, es una sensación que para el ser humano es compleja, Mm. porque a nosotros nos gusta más estar en simbiosis familiar, en unión, en sentirme que unos y otros hacemos las cosas, pero Sol Saturno siempre me invita es a que yo haga un camino solo, a que, a que, a que me renueve en cuál es el arca que estoy navegando, dónde están mis potencialidades de individualidad. Ambas cosas son muy importantes porque Piscis es esa empatía y esa emoción y Saturno es esa soledad con la que yo ejecuto una individualidad. Y que además ese luto, vivir ese luto, sentirlo, permitirse sentir ese luto, hay una garantía, hay una garantía que yo siempre he dicho que gusta mucho y sé que les va a ayudar bastante. ¿Qué hacer frente a eso? Siempre hay que, a nuestro ego hay que hablarle, Juan, al ego cotidianamente debemos tener un diálogo con nosotros mismos y si no se va por allá para otro lado. Entonces, al ego hay que tenerlo ahí, hablándole diariamente, explicándole, ¿sí? Contándole la historia y diciéndole el paso a paso. La garantía de hacer el proceso, la garantía de hacer esos cortes, toda la garantía que nosotros tenemos de trabajar en nosotros mismos y de cortar siempre va a ser que de esa forma ayudamos eso que afuera yo quiero salvar o quiero rescatar. O sea, esa es la garantía. La garantía es que haciéndolo conmigo, haciéndolo adentro, haciendo mi proceso, de esa manera ayudo al otro. Y esto suena un poquito de para atrás. Esto suena un poquito... Espere que me voy a desconectar. ¿Cómo es importante eso que estás diciendo, no? De Exacto. el ejemplo. Es, Sí, exacto. Esto se puede enredar, Juan, porque dentro de la obviedad y las 5 razones del ego, esto suena como de para atrás, esto suena a ver, ¿cómo es eso de que trabajando en mí y cómo es eso de que haciendo en mí voy a ayudar al otro? Si es que el otro necesita de mí. Por el contrario, el otro necesita y está esperando y con esto que estoy haciendo, mire, si yo lo dejo de hacer o si yo dejo de estar o si yo dejo de suplir o si yo dejo de tal cosa, pues ¿y cómo va a quedar? ¿Cómo me vas a decir tú a mí que trabajando en mí ayudo al otro? No, para ayudar al otro debo es irme directamente allá. Claro, en cosas obvias del 5 sentidos de la materia, sí. Dentro de los procesos y dentro de los análisis de vida, cuando nosotros vemos que no es suficiente el actuar y empezamos a trabajar en nosotros por biología, por esencia, por energía, llamémosle resonancia, por obviedad biológica, por instinto, ¿sí? Por resonancia vibracional de cada uno de nosotros, todo el ejercicio que yo hago dentro de mí no tiene otro efecto que resonar en el otro. Y ahí es cuando nos damos cuenta que haber soltado, hago más. Por eso de ahí sale la frase, menos es más. Haciendo menos afuera, obtengo más resultados cuando los trabajo adentro, porque muchas veces es ese efecto. Es que es tan difícil, Juan, comprender que el otro es simplemente la excusa para que yo observe hacia adentro.
Es que desde ahí es, va hacia afuera y se catapulta hacia adentro, pero si yo lo dejo solamente proyectado hacia afuera, pues siento que debo hacer allá, siento que debo hacer ahí, en el holograma, siento que debo hacer en la proyección y descuido el verdadero inicio de donde sí debo estar, donde sí debo hacer todo el tema. Por ejemplo, ¿Sabes? bueno, Sí. dime. No, 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 sigue, 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 sigue. Iba a tocar un punto se me viene a colación. Había en un momento dado con una pareja, y entonces la pareja toma la decisión, ella toma la decisión finalmente de dejar de hacer tantas cosas, de dejar de hacer tantas cosas por gustarle a su pareja. Finalmente llega tanto y ella era asombrada de que la otra parte recibe ese no por resonancia y empieza a moverse, empieza a actuar, ¿sí? La otra parte empieza a actuar y empieza a sacar su creatividad. Y me decía esta mujer, Javier, increíble que tanto que he hecho para buscar ese resultado. Y el día que decidí no hacerlo, fue la pieza que encontró el otro para moverse y para accionar y para conectarse conmigo en diferentes áreas. Entonces, ¿cuántas veces soltando al otro no logramos también que hay lo que dices tú? No deja de ser esa invitación de luto, esa invitación de cortar, pero es la pieza que a veces se engrana o es la pieza que a veces la conciencia le hace al otro. ¿Mm? Javier, quiero poner en pantalla un video que vi esta mañana, un cortico de Instagram. Voy a cambiar a compartir pantalla Sí, para poderlo mostrar aquí en gracias pantalla. por avisarme, Juan, porque eso cuando uno hace en vivo, si no le avisan, sino que van poniendo, Entonces voy a ponerlo aquí en pantalla. Un segundito, ya estoy trabajando en esto. ¿Sí? sí, Esto, bueno, ahí están los créditos por si acaso para que después no digan que soy pirata de video. ¿Sí? Es que lo vi esta mañana en Instagram y es interesante. Espérate que ya va a volver a arrancar. Mejor yo voy a ponerlo desde el principio, creo que de esta manera, ¿sí? Este es un trompo que está quieto y le lanzan al lado un trompo que se está moviendo y otros adicionales que se está moviendo. ¿Sí? Y observa cómo la misma energía de lo que está alrededor termina haciendo girar al trompo que estaba quieto en un principio y que después termina teniendo tanta fuerza que termina jalando y haciendo lo mismo, empujándose con los otros y demás. Sí, sí, sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que eh, cada una de las partes necesita generar un proceso de individualidad, un proceso de movimiento, de actividad. ¿Sí? En la medida en que yo me hago cargo de un movimiento individual y que ejerzo un ejemplo, inmediatamente movilizo la energía que está a mi alrededor. Y aquella persona que estaba inmovilizada, que no tenía ni idea qué hacer, que estaba perdida y demás, termina activándose, ¿sí? Pero nada de esto sucede si cada uno de los otros trompos no estuviera centrado en su propio movimiento, ¿sí? Es decir, exacto. es un poco ver lo mixto que es Piscis y lo mixto que es Saturno, ¿sí? Porque por un lado, la empatía es una fuerza fundamental para que crezcamos juntos. O sea, solo llego más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Eso es un poco la temática de Saturno en Piscis, que no debo olvidar procesos de individualidad, pero tampoco debo olvidar procesos de empatía. Es que son los dos y no podemos decir que uno es más importante que el otro. ¿Sí? En este momento con Saturno Sol, lo que sí está diciendo es activa tu proceso interno individual, fíjate en ti. Que una vez lo actives, pues no es salvando al otro, sino es activando tú, la propia dinámica, la que va a hacer que las otras cosas se muevan afuera. Listo, ahora sí voy a dejar de compartir.
en la meditación OBS. Listo. Sí, Javier, entonces es como algo que estamos, es bien curioso la energía de Saturno cómo actúa, ¿no? Fíjate que no es la energía de Mercurio ni la de Júpiter. La energía de Mercurio y la de Júpiter tienden a ayudar o a generar con los otros a través de la palabra, a través de una filosofía de vida, a través de un consejo, a través de un escrito, de un libro, de una poesía, en fin, ¿sí? Pero la energía como se distribuye en Saturno, no se trata de volvernos dogmáticos, ni mucho menos, sino es con el ejemplo que se activa la vida. Cuando tú ves a alguien de Saturno, con un Saturno muy bien puesto, que ves su orden, su método, su economía, su forma de hacer las cosas ordenada, ser aplicado y responsable en todos sus accionares, cumplir su palabra. Si dice nos vemos a tal hora, es a tal hora. Es decir, como todos los saturninos, eso genera una estela de gusto de ver que las cosas sí andan, sí marchan, sí se puede. ¿Sí? Y ese ejemplo es el que hace que se empiecen a mover los otros trompos. ¿Sí? Esa es la parte que se debe tener ahora. Esa es la parte que debemos tener con este eclipse que además, por eso digo, siempre, siempre hay que mirarlo porque el ego siempre va a querer ganar algo. La ganancia es que trabajando ahí va a tener la resonancia afuera. Ese ejemplo del trompo me gustó porque mira lo importante que es fijarme, centrar la energía en mi propio movimiento, que no es que el trompo esté solo, no es que cada uno esté por allá solo, sino que van trabajando cada uno en su propio movimiento, que si llevamos este acontecimiento, este marzo, este eclipse de ahorita el viernes que vamos a tener, a otros tiempos, claro, estaríamos hablando del fin del mundo, de cómo están todos, sería no en un tiempo, no en un año 2025, sino imagínate, Juan, nosotros por ahí en el año 1000, diciendo esto ya se acabó, hagan cada uno su maleta, mejor dicho, cada uno, esto ya se terminó, el viernes se termina todo. Porque claro, era la forma de verlo en la antigüedad, de ver los movimientos y los tránsitos y de llegar a un punto muy, muy importante. ¿Para qué sirve? Porque a veces las personas dicen, bueno, pero todo eso que tú dices ahí, todo eso que tú hablas, eso lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer el destino, es conciencia, nivel de conciencia. Claramente, una cantidad de temas en nuestra vida van a tener un vuelco, van a tener un final y no todo tiene que pasar el 14, no todo tiene que pasar. Obviamente estamos analizando con lupa al detalle, con grados, porque la tecnología ya va así. Y muy posiblemente todo esto siga a través de los distintos métodos y más adelante ya se pueda hacer incluso más exactos y más precisos en muchas otras cosas. Como ya sabemos que todo es el punto matemático y demás va a pasar el 14, entonces es abrirnos a ese punto de conciencia de que es momento de que una cantidad de procesos terminen en nuestra vida y qué delicia. Entonces es la oportunidad. A mí lo que me parece fabuloso de unir esto de la psicología y la astrología es poderle avisar a nuestro ego, que es el que sufre, poderle contar una historia a nuestro ego de qué es lo que va a pasar. Cuando el ego tiene información previa de lo que viene, por psicología lo toma distinto a cuando está completamente en cero y es cuando viene qué me pasó. Entonces, cuando yo voy alertando, cuando yo voy diciendo procesos, estoy conectando con esa energía, de una u otra forma es abrirme a las señales del universo, a las señales de la vida, del destino, estar abierto, estar en apertura para que pueda crecer con esto, para que podamos vivirlo mucho mejor. Y siempre es en pro de mejoría, siempre es en pro de mejoría, nunca va a ser en algo negativo o en algo, no. Todos los cortes, todos los finales es para crecer, es para avanzar, es para tener aún mucho más. Entonces, si nosotros vamos contándole esa historia a nuestro ego, pues en el momento que en marzo, en abril, en mayo, vivamos una situación, desde la psique no va a ser tan traumático.
porque ya vengo teniendo, ya vengo contándole una historia a mi mente, ya vengo abriéndome una cantidad de procesos que digo, claro, esto es, y voy contando y voy armando, y se evitan esos impactos a cuando estoy totalmente ciego. Y fíjense lo importante que es esto. La gran mayoría de personas que llegan a consulta, que llegan a la astrología, que llegan a todo, es después de un totazo y de haber dicho, yo creo que esto tiene que ver algo con mi vida. Eh, incluso personas que dicen, yo nunca me imaginé estar en un curso de estos. Yo he tenido personas en cursos, en seminarios que dicen, nunca me imaginé llegar a estar en una cosa de estas porque era anti esto, totalmente anti nada que tenga que ver con astrología, holístico, estas cosas, o sea, no. De hecho, he tenido personas muy honestas que en plenas conferencias o cursos me han dicho la verdad. Yo era el que daba hate a esto, a mí no me gustaba esto. Y nunca me imaginé estar aquí sentado y mira, y siempre que hay detrás, un gran totazo, un gran porrazo. Y después no es que no dejen de pasar cosas, siguen pasando cosas, pero ya la capacidad de conciencia que hay es acolchonada, entonces hay amortiguadores. Sí, para esto sirve todo esto que estamos hablando, para ir generando esos amortiguadores, esos colchones que soporten. No es que por tener conocimiento de esto entonces seamos blindados y no nos pase nada, no, sigue pasando cosas, el mundo sigue siendo mundo, solo que ya lo tomamos desde un observador distinto. Ya empezamos a trabajar, a ampliar nuestra psique y vamos teniendo amortiguadores y diciendo esto es para, y vamos aprovechando como las pelotas, ¿sí? Van cayendo las pelotas y empezamos a hacer una pirueta que nos sirva para algo. Entonces, siento también que es el momento de verlo desde ese ángulo para muchos que lo toman como, bueno, ¿y qué se supone que yo tengo que esperar o hacer? O no es tan consciente, ¿no? Más tratándose de Piscis. De acuerdo. Em, Javier, tú tocaste acá un tema muy interesante que es algo arquetípico al ser humano, que es el miedo milenarista, el miedo a terminar, el, el, que- el final de los tiempos, el apocalipsis, sí, esto es algo que lejos de ser, digamos, una simple historia, un simple mito, es algo arquetípico al ser humano, buscando siempre que haya unos grandes finales para que se acabe de una vez por todas este sufrimiento, para que nos retornen definitivamente al paraíso, en donde Adán y Eva, por comerse en esa bendita manzana, es que nos metieron en esta cadena de dolor, de enfermedades. mm, Como el ángel lo dijo cuando nos sacaron y nos expulsaron del paraíso, parirás con dolor y trabajarás con el sudor de la frente. Y bueno, ¿y qué significa eso? Pues la definición de individualidad. Sí. A ver si parir una tesis o parir un hijo o parir un proyecto o una empresa no tiene todo ese esfuerzo y esa dedicación para sacarla adelante con toda la gratificación después de que surgió. Y lo mismo, trabajarás con el sudor de la frente no es otra cosa que lo que hacemos día a día para tener un departamento, una renta, unas tarjetas, una forma de vida. ¿Sí? Cuando evadimos ese proceso que el ángel dice allí, es devolvernos a un paraíso, es decir, que el Estado me solvente, que mi mamá me solvente, que yo soy una víctima, por favor, que me den, porque yo no voy a trabajar por mí mismo, ni a parir hijos con dolor, ni a tener que sudar con mi frente para tener mis cosas materiales y demás. ¿Sí? Es decir, Saturno. ¿Sí? Esa es la lucha entre Saturno y Neptuno. Entonces, como existe esta gran lucha, eh, en lugar de salir a trabajar con el sudor de la frente y a parir con fuerza y con vigor las cosas que necesito yo de mi alma, de mi imaginación y de mi potencia interna, entonces más bien busco evadir ese Saturno, que de una vez caiga el meteorito, que de una vez baje el Mesías, que diga de una vez quién es el bueno y quién es el malo, y yo estoy entre esos 144, carajo, porque yo soy de los buenos, que me digan lo contrario, yo me subo a a ese tren, que me lleven de nuevo al paraíso y así no tengo que volver a decidir ni a elegir absolutamente nada en esta vida, porque estoy subordinado al Mesías y a Dios y a los más allá,
y a los que me quieran llevar, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, la necesidad con Saturno en Piscis de que de una vez el Armagedón llegue y que caiga el meteorito que iba a caer en Bogotá y que ya afortunadamente ya la NASA corrió el riesgo y ya no va a caer en Bogotá. Sí, entonces, es decir, que fíjate cómo salen todas estas ideas, bien sea atómicas por la guerra, por una tercera guerra mundial, o bien sea por meteoritos. Es decir, arquetípicamente estamos embebidos en este momento con una gran necesidad de evadir la responsabilidad de ser individuo, de haber salido del paraíso y tomar elecciones, tomar la elección del árbol del bien y del mal. Para, es la única libertad humana, la única que tenemos, el poder de elegir. Y siempre estamos evadiéndola, buscando entonces, sigo más bien la orden de, sigo más bien lo que dice la filosofía de, sigo al cura o sigo al psicólogo que me dijo A. De esa forma evado la responsabilidad de elegir y sigo siendo un niño y sigo buscando devolverme al paraíso terrenal. Entonces, cada 1000 años, cada 500 años, cada alineaciones planetarias, cada vez que haya algo a nivel externo para decir, ahora sí es el Armagedón, sí, pues ahí vamos a estar, porque es arquetípico, es una fuerza arquetípica que quiere evadirse de la responsabilidad de elegir, de ser como dioses, de poder elegir y de que cuando elijamos tenemos un precio y unas consecuencias a pagar por nuestra elección. ¿Sí? Entonces, al no querer evadir esos precios y esas consecuencias de nuestras elecciones, mejor devolvámonos a un mundo en donde todo más bien es espiritual, esotérico, entonces nos vamos a desnudar, vamos a vivir de la hierba y del pasto, sí, y eso realmente a nivel humano, pues esto ya no es así porque ya nos comemos el árbol del bien y del mal y acá lo que tenemos es que hacer, sacar un proyecto adelante, ¿sí? Entonces, la invitación del Sol Saturno es sintámonos orgullosos de que afortunadamente Eva se dejó seducir de esa serpiente, nos comimos esa manzana, carajo. Aquí algunos los hombres lo tenemos atorada, dice, de la manzana de Adán. Que se quedó atragantada aquí. Y al habernos, y al tener la fortuna de esa Eva que se dejó seducir y que abrimos las puertas del bien y del mal, de la elección, dejamos de estar viviendo en un paraíso, en una mermelada allá donde el tigre no se comía la cebra y la cebra eso ni comía pasto porque ¿para qué? Y entonces todo estaba en un estático mundo en donde no hay nada, qué aburrimiento, o sea que sí, hay un filósofo colombiano que ya murió y que cuando le dieron el honoris causa, hizo un discurso que se llama el elogio a la dificultad, que es precioso, que está diciendo es precisamente porque siempre añoramos que el amor sea tranquilo, pausado, en una mermelada y que eso no sirve, porque no añoramos donde las cosas se vuelven un reto, una posibilidad, donde sacamos un recurso, un valor, una potencia. ¿Sí? Entonces, eso es Sol Saturno. Nos está invitando a sentirnos orgullosos de haber salido de unos procesos de simbiosis en donde no se reconocía a nadie y donde todo era una masa aforme, donde simplemente éramos animales que pastábamos por ahí en el campo y que a raíz de salirnos del paraíso tenemos la mayor de las libertades humanas que además no disfrutamos ni valoramos y apenas tenemos la oportunidad de subordinarnos a alguien, a algo y demás, nos quedamos subordinados para decir, ah, él es el que tuvo la culpa. Fue el astrólogo el que me dijo que tomara esta decisión y por eso no asumo la responsabilidad porque fue él el que dijo, ¿sí? O fue el psicólogo o fue el cura o fue mi papá y por eso es que yo tengo la vida que tengo porque él no me dio el estudio que yo necesitaba. Y entonces por él soy una víctima de todo este proceso y no sigo asumiendo mi responsabilidad con las cosas. Entonces un Sol Saturno en Piscis es asume que ya saliste del paraíso y disfrútate este mundo, disfruta tu poder de elegir y asume las consecuencias de tus elecciones, que eso va a hacer que crezcas con cada sabiduría, con cada proceso y subas la cúspide de la montaña capricorniana con gran sabiduría, ascendiendo paso a paso hasta llegar a encontrar la huella que vas a dejar en este mundo por las elecciones que hiciste. Y ese ejemplo se va a repercutir en todas las generaciones.
tuyas, sucedentes, o en el ejemplo que generas alrededor con las elecciones que has estado tomando en tu vida. Eh, qué prosa, Juan. Eso está maravillosa, esa parte de lo que mencionas de asumir, de cuando hay sí, yo creo que ahí es la frase de el que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta. Cuando ya nos vemos frente a una situación donde debo tomar el poder de la elección, entonces busco el refugio. ¿Y qué es lo que hay detrás de no querer tomar una elección? Miedo a equivocarme. Miedo a equivocarme, miedo a que si esto no sale mal. Y lo que se premia no es si sale bien o si sale mal, lo que se premia, lo que el universo siempre va a premiar es el tomar una acción, el tomar una elección, el tomar un algo, el hacerlo, ¿sí? Porque el quedarse ahí, quedarme ocupando ese espacio y no avanzar, eso deteriora mucho más que incluso el mismo hecho de que te equivoques, el mismo hecho de que decir sí, te equivocaste, porque por lo menos la ruta de la equivocación ya te deja un presente de decir sí, por ahí no era, y te lo ratifica, y aunque ese por ahí no era, te lleva a un sitio donde sí es, y vas conectando y vas subiendo y vas haciéndolo hasta que llegas a donde finalmente te das cuenta que sumó. Ese por ahí no era del inicio, sumó a la final, o sea, sumó para que estés donde estemos ahora. La clave siempre va a ser el sol. Aprovechemos que el sol está haciendo un trabajo importante en Pisces y el sol siempre va a ser yo. Si dentro de todas esas elecciones está lo que me gusta, está lo que yo voy a hacer y me vincula a mí y el proceso es mío, sigamos en esa ruta. Pero si mi sol se está proyectando en otro sol, ahí es donde ese es el bombillo rojo de que nos dice ya no se puede hacia allá porque Javier, y en esto que estás mencionando, fíjate, ¿cómo sabemos si estamos proyectando nuestra vida en otro solo o en el propio, ¿no? Es sencillísimo. Cada vez que estés en una insatisfacción absurda y que no valores lo que propiamente haces, estás en otro sol, no es en el tuyo. En cambio, cuando tú logras iluminar tus hechos, tu vida, tus relaciones, eh, tu realidad, y la aprecias y observas que te está funcionando y haces y no te cuestionas. Y entonces, ¿qué sigue? Sino simplemente si funciona, repítelo y síguelo haciendo. No necesitas ir a buscar algo diferente. Buscar algo diferente es dejarte iluminar por otros soles. Están diciendo como, es que hay algo más. Es que si estás bien en pareja, estás disfrutando tu relación, entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo así que qué sigue? No, entonces me caso. No, entonces tengo hijos. Entonces abro más espacios. ¿Cómo que qué sigue? ¿Por qué no disfrutas lo que sí hay? ¿Sí? Y ya dejas que el mismo tiempo se vaya encargando, que vaya abriendo los procesos. Pero no, es como un afán de que no. Es una insatisfacción constante de que nada de lo que tengo es suficiente, ni va a ser nunca lo que necesito, sino lo que necesito es lo que otros ven, lo que tiene el vecino, lo que tiene mi amigo, lo que tiene eh, la persona que está allá al otro lado en otra cultura diferente, cuando ni siquiera sé qué es, cómo lo está viviendo. Yo no sé ese otro qué lo ha llevado a tener esa vida que nada tiene que ver con mis propias experiencias, que nada tiene que ver con la vivencia que yo he tenido desde que soy niño hasta el momento adulto. Y sí estoy añorando lo que no tengo. Entonces, ¿cómo es de importante con Sol Saturno volver a mí? Vuelve a ti. ¿Sí? Vuelve y mírate, obsérvate, analízate, abrázate, lo que hablábamos de la caridad contigo mismo. Y valórate, apréciate, es el aprecio el que logra llegar a abrir esos procesos de no estar en la comparativa o usando sueños ajenos, son propios, ¿sí? sí, es el momento el reloj que despierta, es el gran despertador que nos pone ese trabajo a chambear, a trabajar, como dicen los mexicanos, a chambear en nosotros mismos y empezar a crear y ser constructores de. Además, yo tengo mi Ahora hay Mickey más, Mouse, Juan. para que no digan que todo es Saturno, hermano. Hoy me puse con muy Walt Disney. Muy americanizado, Juan.
Entonces es que ese Saturno que nos pone ahí, nos pone como a empezar a crear esa estructura de cómo lo estamos haciendo, cómo lo vamos a llevar y que es momento de asumirnos, de crear, de tener. Sobra, siento que sobra. Ahora hay mucho, mucho de dónde sacar, mucho de dónde hacer. Por el contrario, hay más que antes, siempre. De otra manera, de otra forma, sí, pero siempre hay más, siempre que buscando de otra manera. Y eso hace que veamos y que nuestra atención se enfoque en lo nuevo, en lo que es ahora, en lo que existe ahora, y no en lo que fue o en el ayer o en cómo se hacía o no, ya no se hacía así, ya no se hace la máquina de escribir, ya no se usa el beeper, ya no hay que echarle la lengüita a la carta, no, ya es de otra manera como funciona. Bueno, Javier, pues contarle a nuestra audiencia que aquí en Colombia se hace un festival de astronomía, no de astrología, astronomía, es distinto, eh, que va acompañado también de un festival de gastronomía, porque en Villa de Leyva sí que hay oferta rica de comer. Entonces quiero contarles que voy a viajar el jueves, voy a estar este fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, en el Festival de Astronomía de Villa de Leyva, y que voy a hacer algunas transmisiones en vivo de si se puede y si pues realmente acá en Colombia estamos en temporada de lluvia y seguramente va a estar nublado, pero lo que hacen en Villa de Leyva en este festival de astronomía es que en la gran plaza ponen todos los telescopios, grandes telescopios, y tenemos la posibilidad de acercarnos, bien sea a ojo desnudo o con el celular. Uno pone el celular ahí en el visor del telescopio y puede llegar a tomar o fotos. Entonces voy a estar haciendo pequeñas transmisiones en vivo, bien sea por YouTube o por las distintas redes, en donde estaré mostrándoles un poco del Festival de Astronomía. Ellos lo que hacen es que lo que es viernes, sábado y domingo, tienen unas charlas de invitados internacionales y nacionales hablando de astros, de astronomía, no de astrología, nada que ver con astrología, ¿sí? Porque allá, es más, yo digo que soy astrólogo y me miran rayado, pero yo también soy astrónomo, porque me encanta la astronomía. No soy astrónomo, pero sí es un hobby, mirar por telescopio y disfrutar de la vista del cielo. Entonces, allá estaré haciendo publicaciones. Seguramente viajo el jueves y en la noche en Colombia el eclipse va a ser desde las 10 de la noche, empieza a haber penumbra, pero el eclipse completo va a ser más o menos a la medianoche, 12:20 más o menos. Vamos a ver si está despejado el cielo, pues ahí estaré enviando algunas imágenes por las distintas redes sociales. Pues Y súper, 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 Javier, Juan, que nos compartas un poco de todo lo que van a estar viviendo allá en Villa de Leyva, dices. sí, en Villa de Leyva. Acá Villa de Leyva es un pueblo que está ubicado en Colombia, en un departamento que es el departamento de Boyacá. Y es un pueblo muy pequeño, es un pueblo que está totalmente adoquinado, es un pueblo hecho de la edad de la colonia, piedras y sus construcciones y todo ha conservado la arquitectura. Y es precioso. Y bueno, hay una oferta astronómica y gastronómica muy rica. Imagínate, Entonces, allá vamos a estar, alimentar el ojo y alimentar la barriga. totalmente. Bueno, y el eclipse entonces va a ser el 13 de marzo, ya estamos hoy domingo es donde arranca la semana de este evento. Se va a ver, no se va a ver en todas partes del mundo, sin embargo, sí se va a sentir a nivel astrológico porque es un eclipse con un nodo muy cerca a la luna llena. Entonces, esto es algo que está marcando también unas pautas de unos cierres importantes, en donde podemos ser muy prácticos, cerrando procesos de vida y viendo qué cumplió su ciclo, qué tiene fecha de caducidad en nuestra vida. Entonces, qué gran momento para poder hacer también incluso unas limpiezas de tus cuartos de San Alejo, a lo Virgo, buscando más bien qué sirve, qué es útil y lo que ya no estés usando ni sirviendo. Recuerda que todo eso te drena, te quita energía, aquellas cosas que no usas y que sigues guardando en el tiempo. Y es que no sé qué para qué momento. Para cuando se vayan a necesitar y resulta que nunca se necesitan, porque ya cumplieron su ciclo.
A Bueno, ver. ¿qué más nos faltará por acá, Javier? ¿Quieres mencionar algo más? No, estamos listos, Juan. Estamos listos para ese preeclipse que vamos a tener ya el viernes y ya prepararnos con lo que dijimos y trabajar. Yo creo que con eso hay harta tarea. Harta tarea. Sí. Muchas gracias por estar tan atentos. Gracias por los superchats que mandaron aquí por YouTube y también acá por TikTok, que estuvieron muy atentos enviándonos información, preguntando, diciendo. Y por Instagram, muchas gracias a las personas que nos dan la más preciosa de todas las entregas, que es la atención. Cada vez que ustedes nos dan un like, nos miran, nos cuentan, nos escriben, es un abrazo que estamos recibiendo de parte de ustedes. Sí, un mensaje, ¿no? También un mensaje recíproco de estar conectando para también ver la otra parte, ver también el otro esquema de lo que se está haciendo. Creo que esa es la parte más rica y esa es la parte más que conecta a través de lo que nosotros hacemos acá. Pues muy bien, Juan. Entonces, nos vemos el próximo domingo. Nos vemos. Un gran abrazo. Muchas Chao, gracias. chao para todos.